hay inversión que se está haciendo grande en México, ¿no? Incluso de muchas empresas de los Estados Unidos y por todo México se está haciendo. En la manera, en lo de adelante, tiene que seguir ese empuje, conociendo que hay esta relación Estados Unidos y México. Por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México, 3,000 kilómetros, nunca se había hecho lo que estamos haciendo ahora, y eso es de levantar un plan conjunto entre Estados Unidos y México. Se requiere inversión de la parte de México, parte se está haciendo. Se requiere organización también de la parte de los Estados Unidos, ¿no? Y por eso empujamos en ese proyecto específico para crear una frontera que sea segura, pero que sea eficiente. Yo soy de la idea, perdón, primera persona, que el señor Ken Salazar ha sido un buen embajador, ¿eh? O sea, lo que pasa es que ha habido muchas turbulencias. Es difícil que no las haya entre México y Estados Unidos. Y además con el gobierno mexicano, que de repente ha sido, ha tenido como muchos momentos complejos, diría yo, con Estados Unidos, sin perder de vista lo que pasa del otro lado. Pero me da la impresión de que ha logrado atemperar muchos momentos los embajadores. Y yo creo que también hay que colocar quizás a Esteban Moctezuma. Bueno, el gobierno de México publicó un decreto en el que establece incentivos fiscales para empresas extranjeras que busquen instalarse en México. Como nos decían, a ver, usted quiere una empresa quiere estar en México. ¿Qué 6 meses? Pues claro que no. Las empresas vienen para quedarse 10, 15, 20 años, ¿no? Bueno, el nearshoring, dichos incentivos son una deducción, tienen una deducción de hasta el 89% del impuesto sobre la renta a las inversiones realizadas por las compañías 2023 y 2024. Bueno, ahí echamos a andar ya algo, ¿eh? Las áreas contempladas son componentes electrónicos, semiconductores, baterías, motores, equipo eléctrico, entre otros, ¿no? Prácticamente rebajarán impuestos a empresas extranjeras. Bueno, esto es lo que tenemos, y para tratar, bueno, para echar a andar el asunto, para entenderlo, para hablar de estos incentivos fiscales, para atraer empresas por el nearshoring, tenemos el gusto de saludar a Roberto Durán. Él es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Bueno, muchas gracias que estás con nosotros, Roberto. ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier, a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por recibirnos en este espacio. Al contrario, me parece que estamos ante algo que tiene elementos altamente positivos, o pierdo algo de vista, para decirlo claro, Roberto. No, claro que son buenas noticias. Al final del día, el nearshoring es un fenómeno que está afectando positivamente a la economía mexicana en un entorno global altamente volátil y complejo. Como sabes, para los amigos del auditorio que no están familiarizados con este término, el nearshoring se refiere a este fenómeno en el que vemos que ciertas inversiones están repatriándose y están llegando sobre todo de Asia, de China, hacia las Américas, muy concretamente cerca de los mercados norteamericanos. Esto debido a todas las fragilidades que hemos visto dentro de nuestra economía global. Temas, por ejemplo, desde la pandemia, riesgos geopolíticos como la guerra en Europa que vimos, e incluso temas ambientales. Por ejemplo, en este momento el Canal de Panamá está operando a una fracción de su capacidad debido a las sequías de Centroamérica. Todo eso implica fragilidades dentro de la cadena de valor, y los productores han tenido, estas empresas, a priorizar la resiliencia de las cadenas de valor sobre otros factores. Y esas son las inversiones que nos están llegando, con anuncios muy favorables que hemos tenido este año, por ejemplo, como el anuncio de Tesla dentro de Monterrey. En este sentido, este decreto que se publica el día de ayer por parte de la Secretaría de Hacienda, pues son buenas noticias que de alguna manera pueden contribuir a acelerar este fenómeno y traer mayores inversiones y de mejor calidad a nuestro país, Javier. Tenemos una traducción, perdóname la disgregación, ¿alguna traducción específica de nearshoring? Es near, pero shoring, ¿qué significa exactamente? ¿Tiene alguna traducción o es un modismo? Es un modismo, y decirte la idea original viene cuando las empresas cierran sus plantas de producción, sobre todo en los Estados Unidos, y se van a lugares donde es más barato producir. Eso se llama offshoring, que es básicamente irme fuera de mis fronteras, ¿correcto? La idea ahora del nearshoring es opuesto a este offshoring, es cerrar las fábricas que teníamos en China debido a todos estos riesgos que vimos y traerlos.
El nearshoring básicamente es traerlos cerca de nuestros centros de producción en países vecinos, como puede ser México, como puede ser Centroamérica, como puede ser el Caribe, para poder estar más cerca de estos centros de producción y poder tener una mejor visibilidad. Este fenómeno no es nuevo. O sea, en México, por ejemplo, tenemos una larga historia de atracción de este tipo de inversiones. Como sabes, México es una potencia automotriz. Esto no surgió del día de ayer. Por ejemplo, la planta de Volkswagen en Puebla está desde los años 60. Es decir, México viene haciendo nearshoring ya desde hace muchísimos años. Sin embargo, lo que es nuevo es esta tendencia donde el atractivo relativo de otras regiones como Asia viene disminuyendo debido a todas estas fragilidades dentro de la economía global. A ver, ahora vayamos a qué significa esto para la economía mexicana, qué garantía estamos ofreciendo, qué confianza tienen en nosotros, en nuestros otros países, y también, pues, movimientos, me atrevo a decir, hasta telúricos. ¿Qué te quiero decir? ¿Gobierno de Estados Unidos va a cambiar o no el año que entra? ¿El gobierno de México va a cambiar o no? ¿Canadá también va a tener procesos electorales en el mediano plazo? O sea, esta parte de la política, ¿qué tanto influye en lo que pueda pasar en la mirada de quienes quieren meter sus empresas cerradas en otro lado en nuestro país? Yo te diría que claramente este fenómeno obedece evidentemente a estos movimientos políticos de gran alcance. En primera instancia, el movimiento empieza con la política del presidente Trump, que se enfrasca en esta guerra comercial con China, y a raíz de esta guerra comercial que vemos desde el año 2018-2019, es cuando empezamos a ver estos movimientos de inversiones hacia México. ¿Qué es lo que vimos hasta ahorita? Lo que hemos visto es que ha habido un movimiento importante, gran parte de ese movimiento ha sido capturado por países de Asia y México ha sido capaz de capturar parte de este incremento y lo podemos ver a través de inversiones incrementales, exportaciones incrementales. Acá en el TEC de Monterrey, parte de nuestro trabajo señala que el impacto del nearshoring hasta este momento podría equivaler a medio punto porcentual del Producto Interno Bruto. Mira. Parece poco. Bueno, México ha crecido en los últimos 30 años menos del 2%, entonces medio punto es muchísimo en términos relativos y sobre todo este tipo de movimiento, impacto lo estamos viendo muy localizado en algunos estados, como el norte del país, el Bajío, entonces el impacto puede ser muy importante. Una gran pregunta es, ¿qué va a suceder con todos los cambios políticos que estamos enfrentando, no solo en México, en Estados Unidos, sino en el mundo? Muy probablemente una nueva administración de los Estados Unidos pueda poner un nuevo sello dentro de las políticas que está haciendo. Sin embargo, es probable que el origen de este conflicto con China, que es parte del origen de este fenómeno de nearshoring, pues desafortunadamente no mejore en la próxima administración, independientemente del gobierno que tengamos dentro de los Estados Unidos, ya sea una administración demócrata o republicana. Es decir, sí tenemos indicios de que esta fragmentación del comercio que existe entre China y Estados Unidos, que es el origen del nearshoring, ha llegado para quedarse por un buen tiempo. Y en ese sentido, lo que podemos hacer nosotros como país es tratar de poner las condiciones para aprovechar este cambio con ciertas medidas de políticas tales como el decreto que acaba de publicar el gobierno federal el día de ayer. Hablemos del decreto. ¿Qué virtudes tiene el decreto y qué tanto podrá ser cumplido? Y también te diría yo, ¿qué tanto los gobiernos o el Estado mexicano se ve obligado a ciertas cosas con toda esta nueva creación? Lo digo por el tema Tesla, ¿no? Que ya ves que sí han surgido algunas dudas respecto a que si hay dinero, que si ya cumplieron o no cumplió el gobierno de Nuevo León o no. A ver, sobre eso, si no te importa, reflexionemos. Claro, yo creo que la primera reflexión es sobre la importancia de los incentivos fiscales en el tema de las inversiones. Sí son importantes y claramente si tú le bajas el costo fiscal a las empresas, pues las empresas tienen mayores motivaciones para poder llegar a un país. Sin embargo, no son determinantes. Si fueran determinantes, tendríamos que paraísos fiscales como las Islas Caimán serían potencias industriales, sí, claro, y no lo son. Claro. Entonces, son importantes, pero no es la única elemento dentro de la ecuación. Algo importante sobre el decreto es que el decreto tiene que ver sobre inversiones que estén llegando al país. Entonces, realmente es un impacto sobre estas inversiones incrementales. Entonces, no deberíamos tener un costo fiscal sobre cosas que ya existen. El decreto está focalizado sobre 10 sectores. Una gran pregunta diría, ¿por qué esos 10 sectores y no otros? Podríamos decir, bueno, son los sectores que estamos viendo movimiento. Sin embargo, pues esto no es fijo. Podríamos ver otros sectores que estén siendo proclives a recibir este tipo de inversión en los futuros años. La parte interesante sería pensar la flexibilidad que pueda tener estas medidas hacia futuro para adaptarse al flujo sectorial de inversiones que estaríamos viendo.
Otra parte importante, no es que se estén perdonando los impuestos directos, no es que no vayan a pagar ISR. El decreto incide sobre la deducción acelerada de inversiones. Es decir, si yo hago una inversión ahorita, la voy a poder deducir aceleradamente y eso va a tener un impacto sobre el monto de impuestos que estoy pagando, que es sobre inversiones incrementales, lo cual va a tener un impacto muy reducido sobre las finanzas públicas, el cual es crítico. Entonces, en ese sentido, es una medida positiva y probablemente la reflexión en cuanto a las mejoras que pudiera tener esta medida es, bueno, pensar que otros sectores podrían ser sujetos de esta medida y pensar al final del día si se puede tener la flexibilidad para reaccionar conforme el fenómeno siga avanzando. Sí, claro. En términos de qué otras cosas podemos hacer, hay muchos temas sobre la mesa. Claramente están los temas de inversión en infraestructura, inversión en talento, en capital humano y sobre todo pues, todos los servicios de soporte que tenemos que estar brindando a las empresas para ser un país más atractivo. La planta laboral puede ser profundamente atractiva, ¿no? En relación a México. Y de repente meto otra variable, créeme que no forzada. Con la gran cantidad de migrantes que se están quedando en México, también pregunto, ¿podría abrirse ahí un espacio? ¿O eso no lo han reflexionado? ¿Qué piensas de ello? Mira, lo que estamos viendo es que realmente la ventaja de México y lo que estamos ofreciendo tiene que ver sobre ya un nivel de talento y de capacidades de capital humano pues más elevadas al que tradicionalmente no habíamos pensado. Sí estamos evolucionando de ser un país maquilador de poco valor agregado a un país que ofrece más. Lo ha dicho, por ejemplo, dentro de las declaraciones del señor Musk, que parte del atractivo de Nuevo León pues es el talento y la oferta de ingenieros que puede tener esta región. Ya eso habla de un nuevo nivel y otro valor agregado que estamos ofreciendo. ¿En qué medida podemos ser exitosos dentro de este fenómeno? En la medida en que seamos capaces de ofrecer los talentos que están requiriendo las empresas. Hay un fenómeno interesante que en inglés, de nuevo, estos neologismos, se llama upskilling, reskilling, que tiene que ver cómo mi fuerza laboral la puedo capacitar y la puedo formar para tener las capacidades que estas nuevas empresas están teniendo. Estamos no hablando de la formación escolarizada, de títulos o certificaciones tradicionales, sino de capacitación in situ dentro de las plantas para poder a las personas prepararlas de mejor manera para afrontar esta realidad. Es un gran tema la pregunta de los migrantes, cómo podrían estar jugando dentro de esa ecuación. Desafortunadamente, como sabes, muchos de los inmigrantes que estamos recibiendo dentro del norte del país vienen escapando de sus países de condiciones francamente difíciles. Sí. Se antojaría complicado que puedan insertarse dentro de esta oferta que estamos viendo, pero muy probablemente sí podamos ver dentro de nuestros estados, sobre todo que están siendo sujetos a estas presiones, tanto inmigratorias como de inversiones, cierta recomposición de la fuerza laboral. Eso suena interesante. Roberto, muchas gracias que estuviste con nosotros. Saludos hasta el TEC. Muchísimas gracias a ti, a todo tu auditorio. Hasta luego. Hasta luego, gracias.